Hola y bienvenido. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias. Siempre supe que mi vida iba a ser diferente. Crecí en un pequeño pueblo, donde las oportunidades eran limitadas y los sueños, más pequeños aún. Desde joven, ansiaba una vida de lujos, un mundo de comodidades y placeres que solo veía en las revistas o en las películas. Nunca imaginé que mi ambición me llevaría por un camino tan oscuro, uno del que no podría regresar. Conocí a Javier cuando ambos éramos jóvenes, llenos de esperanza y sueños. Él era amable, decente, un hombre trabajador con aspiraciones de ser profesor. Parecía la opción correcta, el hombre con quien podía construir una vida estable, lejos de la pobreza que tanto temía. Al principio, me sentía afortunada de estar con él. Me proporcionaba seguridad, algo que siempre había valorado. Pero a medida que los años pasaban, esa seguridad se convirtió en rutina, y la rutina, en aburrimiento. Nuestra relación comenzó a sentirse como una prisión. Javier estaba cada vez más absorto en su trabajo como profesor de secundaria, y yo me sentía atrapada, viendo cómo mis sueños de grandeza se desvanecían. Mis amigas avanzaban en sus propias vidas, casándose con hombres ricos o construyendo carreras exitosas, mientras yo me quedaba en casa, viviendo una vida que sentía no me pertenecía. Entonces, Rodrigo entró en escena. Rodrigo, el hermano mayor de Javier, era todo lo que mi esposo no era. Un empresario exitoso, con una vida llena de lujos y comodidades que me hacían sentir una envidia feroz. Cada vez que visitábamos a Rodrigo y su esposa, Emilia, me costaba ocultar mi resentimiento. Mientras él nos mostraba su última adquisición, un coche de lujo o las fotos de un viaje exótico, mi corazón se retorcía de celos. En mi mente, la vida que él llevaba era la que yo merecía. No pasó mucho tiempo antes de que Rodrigo notara mi insatisfacción. No era un hombre tonto, sabía leer a las personas, y yo no era una excepción. Comenzó a prestarme más atención, a halagarme en cada oportunidad que tenía. Sus comentarios sobre mi belleza se hicieron más frecuentes, y sus miradas, más prolongadas. Al principio, intenté ignorar sus insinuaciones, pero no podía negar que su atención despertaba en mí algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, recibí una llamada de Rodrigo. Me propuso encontrarnos en un café, y aunque sabía que no era lo correcto, la curiosidad me ganó. En el café, Rodrigo fue directo al grano. Me confesó su atracción, como me veía como una mujer que merecía más de lo que tenía. Luego, hizo una oferta que no pude rechazar, una cuenta bancaria a mi nombre con una suma considerable de dinero, joyas, y un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad, todo a cambio de mi compañía y, por supuesto, mi silencio. Esa noche no pude dormir. Sabía que lo que Rodrigo me estaba proponiendo era peligroso, pero también sabía que era una oportunidad para escapar de la monotonía que tanto odiaba. Durante días, luché conmigo misma, pero al final, mi ambición fue más fuerte que mi moralidad. Acepté la propuesta de Rodrigo. El primer encuentro en el hotel fue un torbellino de emociones. La culpa me carcomía, pero al mismo tiempo, la promesa de una vida mejor me mantenía firme en mi decisión. Rodrigo, fiel a su palabra, cumplió con su parte del trato. Pronto, mi cuenta bancaria estaba llena de dinero, y las joyas comenzaron a llegar una tras otra. Sentía un poder que nunca antes había experimentado. Pero, al mismo tiempo, algo oscuro comenzaba a crecer dentro de mí. Mientras la relación clandestina avanzaba, yo cambiaba. Las mentiras se volvieron mi nuevo idioma. Inventaba excusas para ausentarme, para justificar los regalos, para explicar el repentino cambio en mi actitud. Javier, siempre tan confiado, comenzó a notar pequeños detalles, las llamadas que evitaba responder frente a él, las noches en las que llegaba tarde a casa, y los viajes que se volvían cada vez más frecuentes. Pero, aún así, confiaba en mí. La culpa pesaba cada vez más. A veces me despertaba en medio de la noche, sudorosa, temiendo que todo saliera a la luz. Pero la ambición y el miedo a perder lo que había ganado me mantenían atrapada. Rodrigo, mientras tanto, se volvía cada vez más exigente. Quería que dejara a Javier, que lo abandonara todo para estar con él. Pero yo no estaba lista para tomar esa decisión. No quería perder la seguridad de mi matrimonio, pero tampoco quería renunciar a los lujos que Rodrigo me proporcionaba. Las tensiones comenzaron a escalar. Emilia,
la esposa de Rodrigo, no era tonta. Durante mucho tiempo había sospechado que su esposo le era infiel, pero esta vez había algo diferente. Emilia comenzó a investigar, a seguir a Rodrigo y a observarme más de cerca. En una ocasión, encontró mensajes en su teléfono que confirmaban sus sospechas. Desesperada, confrontó a Rodrigo, pero él lo negó todo, asegurándole que no había nada entre nosotros. Pero Emilia no se dejó engañar. Una noche, aprovechando que Rodrigo estaba de viaje, decidió visitarme en mi casa. Cuando apareció en mi puerta, mi corazón casi se detiene. Su expresión mezclaba dolor y rabia, y supe que el momento de enfrentar la verdad había llegado. La invité a pasar, intentando mantener la calma, pero estaba aterrorizada. Emilia fue directa al grano, acusándome de haber destruido su matrimonio. Siempre supe que Rodrigo tenía amantes, me dijo con voz temblorosa, pero nunca pensé que tú serías una de ellas, la esposa de su propio hermano. Intenté negarlo, pero ella tenía pruebas, fotos, mensajes y un diario en el que Rodrigo había anotado algunos de nuestros encuentros. Estaba acorralada. Emilia me dio un ultimátum: terminar la relación con Rodrigo inmediatamente y confesar todo a Javier, o ella misma se encargaría de hacerlo. Sentí que mi mundo se desmoronaba, rogué a Emilia que no lo hiciera, suplicándole que pensara en las consecuencias, pero ella estaba decidida a destruir todo lo que yo había construido con mis mentiras. Desesperada, contacté a Rodrigo, quien estaba en medio de una reunión de negocios. Cuando escuchó lo que había sucedido, se enfureció. Sabía que Emilia cumpliría sus amenazas, así que decidió tomar el control de la situación. Esa noche, regresó a la ciudad y me encontró en el mismo hotel donde había comenzado todo. Rodrigo me propuso una solución radical: que ambos desapareciéramos. Dejaríamos atrás todo, él cortaría todos los lazos con su esposa y su negocio, y juntos comenzaríamos una nueva vida en otro país. Tenía los medios para hacerlo, solo necesitábamos escapar antes de que Emilia pudiera actuar. Esa noche no dormí. La idea de una nueva vida con Rodrigo era tentadora, pero también aterradora. Sabía que significaría dejar atrás a Javier para siempre, un hombre que, a pesar de todo, aún me amaba. Mientras el reloj avanzaba, me debatía entre la lealtad y la ambición, entre lo correcto y lo que deseaba. Al día siguiente, antes de que pudiera tomar una decisión, Emilia cumplió su amenaza. Fue a la casa de Javier y le mostró todas las pruebas que había reunido. Cuando Javier descubrió la verdad, su mundo se derrumbó. Nunca había visto tanto dolor en los ojos de una persona. Mi corazón se rompió al verlo sufrir, pero sabía que ya no había vuelta atrás. La confrontación con Javier fue devastadora. Él, con el corazón roto, me exigió una explicación, pero yo no podía articular una respuesta coherente. Lo único que pude hacer fue llorar, sabiendo que lo había perdido todo. Javier, con la voz llena de rabia y tristeza, me dijo que me fuera, que no quería volver a verme jamás. Mientras empacaba mis cosas, intenté contactarme con Rodrigo, pero no obtuve respuesta. Fui al hotel donde solíamos encontrarnos, solo para descubrir que Rodrigo había desaparecido. El hombre que me había prometido una vida de lujos me había dejado sola en el momento en que más lo necesitaba. Ahora, estaba completamente sola, sin el dinero, sin el amor, sin el lujo. Vagaba por las calles de la ciudad, sintiéndome más perdida que nunca. Había vendido mi alma por una ilusión, y ahora no tenía nada. Ni el amor de mi esposo, ni el lujo que Rodrigo me había prometido. Solo quedaba una amarga soledad, el eco de mis decisiones. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida, pero la sociedad no estaba dispuesta a olvidar ni a perdonar. Fui señalada como la mujer que había destruido 2 familias, la que había dejado todo por ambición. Incluso aquellos que alguna vez me habían admirado por mi belleza y carisma ahora me evitaban, susurrando a mis espaldas. Pasaron los años, y mi vida se fue apagando lentamente. Lo poco que había ganado con mi traición no podía compensar todo lo que había perdido. El departamento que Rodrigo me había comprado fue vendido para pagar las deudas que no podía afrontar, y las joyas que alguna vez habían adornado mi cuerpo fueron empeñadas una por una. Al final, me encontré viviendo en un pequeño apartamento, apenas sobreviviendo, con el peso de mis decisiones aplastándome día tras día. Rodrigo nunca volvió a aparecer en mi vida, y Javier, aunque intentó seguir adelante, nunca pudo superar la traición. Su relación con su hermano quedó destruida para siempre,
y aunque años después intentó rehacer su vida con otra mujer, las cicatrices que dejé en él nunca se cerraron completamente. Ahora, vivo en soledad, atormentada por los fantasmas de mi pasado. Cada vez que veo a una pareja feliz en la calle, siento una punzada de dolor, recordando lo que una vez tuve y lo que perdí por mi ambición. Al final, me doy cuenta de que vendí mi felicidad por un sueño vacío, y que el precio del silencio fue mucho más alto de lo que jamás podría haber imaginado. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Deja tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima.